Israel. Y luego en los gentiles. Por allí hay un versículo que yo tenía anotado de Lucas. Vamos a buscarlo. Lucas capítulo 2, versículo 29. Dice así, Lucas 2, 29. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, conforme a tu palabra, que digo, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahí está, Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra y irradió luz. Usted sabía que en los pueblos, en los lugares donde nunca ha llegado el Evangelio, y llega el Evangelio, por lo general, aunque con dificultad, el Evangelio siempre entra. La historia lo certifica. Este es un conocimiento que va más allá. Aunque parezca locura para los griegos y para los judíos, sea un tropiezo, es un conocimiento que llena el alma y el corazón, porque es un conocimiento vivo, es un conocimiento energizado, es un conocimiento lleno de vida, no es muerto, no es lleno de oscuridad, ni lleno de frío, sino que vibra, es vibrante, está lleno de vida. El conocimiento de Cristo es vivo. Y ese conocimiento, cuando llega a cualquier localidad, a cualquier comunidad, puede que encuentre algún estorbo, o puede ser que encuentre que en algunas personas, por su pensamiento, encuentre que algunos sean reacios, pero tarde o temprano ese conocimiento termina entrando. Una pregunta: ¿qué sucedía en Roma mientras mataban a los cristianos en el periodo de los primeros creyentes? ¿Qué sucedía en Roma? Al principio la persecución no era tan fuerte, pero cuando vieron que los creyentes iban creciendo en número, entonces empezaron las persecuciones. Pero ya cuando había pasado tantos años en persecución y sin ellos poder hacer nada, ante una iglesia que seguía avanzando, y ante una iglesia mataban a 10 cristianos y se multiplicaban en 100, entonces ¿qué hizo Constantino? Una jugada muy buena, muy maravillosa. Incluyó a la iglesia en el Estado. Y al pasar de los tiempos, podríamos testificar de lo mismo. Donde llega el Evangelio, donde llega la palabra de Dios, simplemente las tinieblas tienen que hacer esto. Simplemente la oscuridad tiene que alejarse. Porque donde llega la palabra de Dios, está llegando la luz, está llegando el calor. Tiene que haber un retroceso de lo malo. Porque dijimos que el pecado es ausencia de Dios, hermano. Entonces, si en un lugar llega una predicación sana del Evangelio de Cristo, las tinieblas tienen que retroceder. Y al pasar del tiempo y al pasar de la historia ha sido de esa manera. La luz ha avanzado y el Evangelio ha ido siendo predicado en distintos lugares. En el periodo de los apóstoles fue predicado el Evangelio hasta España, fue predicado el Evangelio hasta los lugares allá de África, otros fueron a la India, y el Evangelio fue predicado en todos los lugares de aquel tiempo. Pero sucedió algo. Pablo se preocupaba por la iglesia de los Corintios de que sus sentidos fueran trastornados. Porque, vuelvo y repito, la única forma que pueda haber pecado y muerte, que ya lo hay, es quitando la luz. Y me llama la atención que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, a la primerita iglesia que el Señor le habla de Éfeso,
Era una iglesia que el apóstol Pablo estuvo allí y uno de los lugares donde más milagros se hizo fue la iglesia de Éfeso. Allí, bueno, eso fue maravilloso. Sin embargo, cuando ya llegamos al libro de Apocalipsis y Dios está hablando por medio de Juan a la iglesia, le dice: mira que has dejado tu primer amor. Y le dice que había caído, que tenía que arrepentirse y tenía que volverse a las primeras obras. Y el Señor le dijo que si no se arrepentía, quitaría el candelero, la luz de su lugar. Si la luz es quitada de un sitio, que empieza a reinar en ese sitio, tinieblas. Si Dios se aleja de una persona, si Dios se aleja de una comunidad, si Dios se aleja de un lugar, ¿qué empieza a ver en el lugar? Oscuridad, muerte, tinieblas. No importa cómo se mueva el culto, no importa cómo la gente grite y salte, cómo se cante, no importa cuánto se llore. Si Dios no está en el lugar, simplemente lo que hay allí es oscuridad. Y mientras más se haga y mientras más se intente, peor será la oscuridad que haya dentro del lugar. Y algo que está sucediendo en este tiempo, que la palabra lo testificó con muchos años de antelación, es que vendría la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Simplemente la apostasía también podemos decir, como el pecado, como la oscuridad y como el frío, la apostasía simplemente es ausencia de Cristo en la teología que se predica. Eso es apostasía. No se puede decir de otra manera. ¿Qué está sucediendo con la iglesia de este tiempo? ¿Qué está sucediendo con lo que ya Dios predijo que sucedería? Usted sabe, uno de los llamados de atención que Jesucristo hizo, dijo, hablando de la oración, dijo: hallará fe el Hijo del Hombre cuando viniere a la tierra. ¿Será que el hombre va a creer en Dios? Y usted sabe qué está haciendo Satanás por medio de las películas, por medio de los videos y por medio de todo lo que nos está rodeando en este tiempo. Usted sabe qué está haciendo. Si nuestra mente se llena de una información oscura, la información de luz, ¿qué va a hacer? Va a salir. Va a salir. ¿Qué sucede en la nevera? La nevera, cuando pasa el refrigerante por una parte arriba que se llama el evaporador, se llama así, es la parte que usted ve detrás de la nevera que se enfría. Ese gas que pasa por ahí se enfría. Y por ejemplo en las neveras que son sin escarcha, hay un ventilador que empuja aire porque se necesita aire. El aire frío lo empieza a empujar hacia los cuerpos, hacia lo que está allí dentro de la nevera. Y ese aire frío que empieza a entrar en los cuerpos empieza a sacar la energía, el calor que hay en los cuerpos, y empieza a llevárselo, empieza a sacarlo. De esa forma Satanás está trabajando en este tiempo. La pregunta es, ¿qué más vemos nosotros en este tiempo? Hablando de videos, películas y todo esto, y la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se le tiene más atención en este tiempo? ¿A la palabra de Dios o a la oscuridad que representa muchas de las cosas que aquí se ven? O sea, simplemente déjeme decirle que la apostasía es el medio por el cual Satanás logra sacar a Cristo de la iglesia. Y para sacar a Cristo de la iglesia no puede ser de otra forma sino con la decisión y con la voluntad misma de los creyentes. De otra forma no puede. Un creyente que se rehúsa que la oscuridad entre,
la oscuridad no podrán contra ese creyente, porque las puertas del Hades no tienen ningún poder contra la iglesia de Cristo. Jesucristo era la luz viviente. Jesucristo vino a este mundo, fue tentado por Satanás, caminó entre los hombres en el mundo más corrompido de aquel tiempo, caminó y vivió entre los hombres, anduvo entre fariseos, anduvo entre hombres, anduvo entre mujeres, pero siendo Jesucristo la luz, no pudo haber tinieblas que lo destruyeran, que lo dañaran, que contrarrestaran la luz que había en él. Jesucristo mismo, tocando a un leproso. ¿Se acuerda que en la ley eso se le explica? Si no estoy equivocado, en el libro de Zacarías, si no estoy equivocado, se le explica a los sacerdotes que si una persona llevando en su falda carne limpia y con eso toca cualquier vianda, cualquier cosa, el profeta pregunta, no sé si es Zacarías, es alguno de los profetas menores. Él dice, si en su vuelo la carne, lleva la carne, el sacerdote lleva la carne limpia y en su vuelo toca esto, toca aquello, él pregunta, ¿eso será limpio? Y ellos dicen, no, la carne no lo va a limpiar. Pero si algo inmundo, por cuerpo muerto, por algo, toca alguna de estas cosas, ¿no la hará inmunda? Sí, la hará inmunda. Vio el poder del mal, vio el poder del pecado. Pero cuando Jesucristo vino, acuérdense que la ley mosaica decía que todo aquel que tocara a un leproso era inmundo. Jesucristo vino y tocó el leproso. Y la lepra, yo me lo imagino de esta forma, que mientras Jesucristo iba acercando su mano al leproso, la lepra iba retrocediendo. Él es la luz. No hay elemento creado, no hay cosa creada, lo dice Romano, no hay cosa creada. El mal, no, óigase, simplemente es ausencia de Dios. No hay nada creado que pueda ir en contra de Dios, que pueda destruir lo que Dios está haciendo. Pero ¿qué está haciendo Satanás en este tiempo? Está tomando nuestra propia razón, está tomando nuestra propia mente para que nosotros mismos nos volvamos en contra de Dios. Menos fe, menos confianza. Recuérdese que la única forma por la cual nosotros podemos tener comunión con el Padre es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la fe, a pesar de que es dada por Dios y es espiritual, tiene su fundamento intelectual en la palabra de Dios, que es viva. Cuando entra un conocimiento intelectual, que fue lo que hizo Satanás con la mujer, el mismo sistema que utilizó Satanás con la serpiente lo utiliza hoy con la iglesia. Le trajo una información falsa a la mente de la mujer. Y cuando la mujer la recibió, y no solamente la recibió, sino que accionó conforme a ese conocimiento, terminó echando fuera a Dios. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado es cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida ausente de Dios. Cuando nuestra cercanía con Dios es menos. Hay algunos que intentan poner barreras que lidien con el pecado. Yo puedo poner mil normas en la iglesia. Esas 1000 normas en la iglesia, no estoy diciendo que sean malas las normas. Las normas son necesarias para la convivencia. Pero yo puedo poner 1000 normas en la iglesia. Eso no tiene poder contra el pecado. La iglesia puede tener el mejor manual de doctrina. La iglesia puede tener el mejor estudio bíblico. La iglesia puede tener la mejor liturgia, los mejores cantos. La iglesia puede tener lo que tenga. Pero si la iglesia está ausente de Cristo, si no hay comunión entre los creyentes con Cristo, es una iglesia muerta, pecaminosa, alejada de Dios. Si usted y yo hoy no estamos en comunión con Dios, si usted y yo hoy tenemos más comunión con las cosas del mundo que con Dios, entonces veamos que el mensaje de hoy es para nosotros.
El fracaso que está viendo hoy con los jóvenes, con los niños, el fracaso que está viendo hoy con los ancianos, el fracaso que está habiendo hoy dentro de la iglesia, simplemente es ausencia de Dios en nuestras vidas. ¿Usted cree que cuando nosotros empezamos a chismear es simplemente porque de alguna forma el chisme vino de algún lugar y Satanás lo tiró a nuestra vida y empezamos a chismear? No, hermano, eso no es así. El pecado no se transmite de esa forma. El pecado ya está en nosotros. Simplemente necesitamos alejarnos de Dios para empezar a actuar pecaminosamente. Una iglesia que no ora, una iglesia que no tiene comunión con Dios. Por eso una de las cosas una de las jugadas, vamos a decirlo así, más astutas y más oscuras de Satanás, que el Señor lo reprenda, fue sustituir la verdadera adoración de la iglesia y la verdadera comunión con Dios por una pantalla. Entonces vemos un creyente que se mueve y decimos, ese está lleno del Espíritu. No importa si es peleón, no importa si no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Pensamos que es una persona que está muy llena de luz, y no es así. La verdadera adoración del creyente y la verdadera adoración del hombre es vivir su vida conforme a lo que Dios manda. Amén. Es caminar en esta tierra conforme a lo que Dios manda, y no podemos lograrlo si estamos ausentes de Dios. Amén. Mientras menos oramos, mientras menos tenemos comunión con la palabra de Dios, mientras menos tenemos una relación buena entre nosotros como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, Satanás va aprovechando los espacios, Satanás va aprovechando los rincones y va enfriando, y va dañando, y va destruyendo, y va matando la iglesia lentamente. Y entonces agarramos y sacamos 10 normas más, y se muere más la iglesia. Y entonces sacamos 20 normas más, y sigue muriéndose la iglesia. Esto no es por fuerza humana. Lo que es nacido de la carne, carne es. Yo puedo hoy decir, hermano, bueno, voy a ir hoy mismo, hermano, hoy mismo empiezo a predicar en tal sitio. Y usted dirá, eso es bueno. Déjeme decirle que simplemente si yo estoy haciendo eso como una jugada, como una movida para poder acercarme a Dios, eso fracasará. Y por eso es los grandes fracasos que hemos ido teniendo cada uno de nosotros como creyentes. Nos programamos, hacemos esto, hacemos aquello, hacemos lo otro, pero no oramos, pero no buscamos a Dios, no tenemos comunión con Dios, no amamos a los hermanos, no cumplimos la palabra de Dios. Y déjeme decirle que es claro en la palabra que dice que esa luz que venía al mundo iba a alumbrar, y esa era la vida. Necesitamos de Cristo, estamos ausentes a Cristo. Poner 1000 normas y 1000 reglas no va a cambiar nada. Necesitamos de Cristo, hermano. Amén. La iglesia hoy está seca. Muchos de nosotros, no voy a decir la iglesia porque no puedo utilizar una palabra absoluta como esa, pero muchos de nosotros hoy estamos secos como el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió con Israel? Que era el pueblo escogido de Dios, Jeremías. Él le dijo que, y así podríamos estudiar la sed también, ¿verdad? Que si la deshidratación que es en el cuerpo. ¿Qué es la deshidratación en el cuerpo? La ausencia de líquido. ¿Y qué pasó con Israel? Dice, porque 2 males ha cometido mi pueblo. 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cuánto tiempo tenemos que hemos abandonado la comunión cálida que teníamos con Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos que no tenemos un trato especial con Dios, un caminar con Dios, un acercamiento a nuestro Señor Jesucristo? No estoy hablando de lo que se haga aquí en el culto.
Estoy hablando de lo que dice la palabra, de cerrada la puerta, hablar con nuestro Padre que está en los cielos, y que ese Padre que está en los cielos nos levante cuando sea el tiempo, cuando sea el momento. ¿Cuánto tiempo tenemos que no hablamos con Cristo? Que no le amamos, que no le deseamos, que no admiramos su cruz, su sacrificio, y lloramos por lo maravilloso de lo que Él hizo por nosotros. ¿Desde cuándo no alumbra la luz de Cristo en nuestros corazones? No se crea que esas malas conversaciones, esas malas cosas que están pasando en nosotros se deba a que Satanás lo indujo ahí en nuestras vidas. Satanás inducirá, pero Satanás simplemente buscará lo que hay ya dentro de nosotros. Si a nosotros nos encanta el chisme, Satanás no va a traer buena información. Él simplemente hace eso. Si usted es de Dios, si usted es creyente, si usted conoce la palabra de Dios, usted mismo tendrá que tomar la decisión de alejarse de Dios. Satanás no lo hará. Es usted el que toma la decisión, soy yo el que tomo la decisión. Entonces quiere decir que cuando nos alejamos de Dios, como a veces algunos creyentes que espiritualizan todo, oh, es Satanás que me puso una zancadilla, no es que Satanás, es que el diablo, que el Señor lo reprende. Eres tú que no estás orando, eres tú que no tienes comunión con Dios, eres tú que no estás buscando a Dios, eres tú que no estás amando la palabra, eres tú que no estás teniendo comunión personal con Cristo, y tu luz se está yendo. Simplemente Satanás lo que hace es aprovechar la ocasión. Eso es todo. Está frío, Satanás lo aprovecha. Estás en oración, Satanás lo va a aprovechar. Pero el problema no empezó allí. El problema empezó cuando usted y yo dejamos de tener comunión con Cristo. Cuando nos alejamos de la luz. ¿Qué es el pecado entonces? A veces simplemente queremos encerrar, y a veces cuando se le pregunta a una persona qué es pecado, a veces al creyente dice, bueno, pecado es transgresión de la ley. Pero eso es muy ambiguo, porque si es así, nosotros vivimos todos los días de alguna manera transgrediendo la ley. De alguna manera le fallamos a Dios siempre. En algún pensamiento. Juan lo dice, ¿verdad que sí? En los versículos que nosotros leímos en el libro de Primera de Juan. Él dice, lee allí, hermano. Dice así. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él o que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, como nosotros fabricamos una religión con normas y reglas, y simplemente esas normas y reglas no son tan elevadas como lo que pide Dios, y logramos cumplir ese cuadro de reglas y normas que nosotros tenemos, pensamos que por eso no estamos en pecado. Pero realmente la norma y la regla que Dios puso es su palabra.
Y el espejo donde nos tenemos que ver es Jesucristo mismo. Y siempre que nos veamos en el espejo de Cristo, siempre encontraremos en nosotros tacha y mancha mientras que estemos en esta tierra. Pero mientras más nos acerquemos a la luz, más posibilidad tendremos de erradicar, de quitar esas manchas en nuestro caminar, de ir limpiándonos, de ir caminando en santidad, de ir haciendo lo que Dios pide. Mientras más nos acercamos a Cristo, mientras más le buscamos, mientras más le amamos. Una persona alejada de Cristo no solamente se alejará de Él, entendamos esto. Usted sabe, y eso siempre lo pongo por ejemplo, usted sabía que la energía nuclear se produce por lo general porque se altera algunos átomos. Si no estoy equivocado, creo que es el átomo del helio que se bombardea con neutrones. Y su núcleo, el núcleo de los elementos, de los átomos, siempre tiene una misma cantidad de entre protones y neutrones. Cuando ese núcleo de ese átomo de helio se bombardea, ese núcleo se vuelve inestable y empieza a vibrar y a vibrar. Y así es con también con el núcleo de, no el helio. Las bombas por lo general atómicas son hechas de ¿qué? De uranio. Ajá, un núcleo de uranio es bombardeado, él se pone inestable y estalla. Ese estallido que sucede allí hace que muchos protones de su núcleo salgan y entren en otros átomos. Y ellos se vuelven inestables también y van explotando. Y eso es lo que se llama reacción en cadena, una reacción nuclear. Cuando usted y yo nos alejamos de Dios, no nos alejamos nosotros solos, escuche esto, terminamos alejando a las personas que están a nuestro alrededor. Si nuestra religión no está conforme a Cristo, nosotros no nos alejaremos nosotros solos de Dios, terminaremos alejando a nuestros hijos, terminaremos alejando a la iglesia, terminaremos alejando a nuestra esposa, terminaremos alejando a los que están a nuestro alrededor. Así como los científicos estudian y así como los médicos estudian, los creyentes deberían estudiar minuciosamente la palabra de Dios y sus propias vidas para ver si están caminando conforme a lo que Cristo manda. La ciencia más estudiada, lo que más debería de tener estudio es la palabra de Dios y en nuestras propias vidas para ver si realmente estamos frente al lodo, estamos frente a Cristo, porque erramos, sí, pero siempre que estemos enfrente a Cristo nos daremos cuenta por su luz que estamos haciendo lo malo. Pero cuando nuestras vidas están lejos de Cristo, cuando hay alejamiento en nuestras vidas de Dios, pecamos, tropezamos, fallamos, hacemos lo malo y ni siquiera nos damos cuenta porque la sensibilidad se ha perdido. Y chocamos, y destruimos, y dañamos. ¿Por qué usted cree? Óigase esto. ¿Por qué usted cree que una de las personas que aborrecen más el Evangelio son los hijos de los creyentes muchas veces? ¿Usted quiere que yo se lo diga? Por nuestra falta de Cristo, por nuestra falta de luz, por nuestra ausencia de Dios. Una religión ausente de Cristo terminará crucificándolo, terminará matándolo. No solamente, no estoy hablando literalmente, estoy hablando en la vida de otros. Porque dijimos que la luz que alumbraba vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Por la maldad.
Y esa maldad también ha producido una reacción en cadena. Hay creyentes que lloran más viendo un video en TikTok que en una oración. Hay creyentes que son más sensibles a los videos que aquí están que a una lectura sana de la palabra de Dios. Y no estoy hablando de algunos creyentes, estoy hablando de una gran mayoría en nuestro tiempo. Hay tinieblas que están arropando la tierra. Intentamos buscar a Dios y no podemos. Intentamos fallidamente hacer lo que es bueno y no podemos. Se nos está haciendo difícil levantarnos, se nos está haciendo difícil tener comunión con Dios. Algo está pasando. Hay ausencia de Cristo en nuestras vidas. Sin embargo, Jesucristo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay algo que hacer. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a la luz de Cristo para darnos cuenta cuán pecaminoso estamos. El salmista clamaba en el Salmo y le decía: Dios, envía tu luz y tu verdad. Señor, envía tu luz. Los antiguos anhelaban al Mesías. Señor, ven. Señor, te necesitamos. Jesucristo vino a esta tierra y Él es la luz y la verdad. Y el salmista dijo: estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Muchos de nosotros estamos lejos de la comunión con Dios. Porque fíjese, cuando Jesucristo vino ya no estaba el templo, o fue quitado el templo, y ya la luz habitaba en ese templo, no hecho de mano, en Cristo. Pero después Jesucristo le dijo a los apóstoles: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Quiere decir que ahora la luz no habita en una casa hecha de mano. Ahora la luz habita en aquellos corazones de aquellos hombres y aquellas mujeres que deciden vivir cercanos a Cristo. Sin embargo, la palabra dice: buscad a Jehová mientras éste pueda ser hallado, y llamarle en tanto está cercano. Amén. Amén. Jesucristo está a la puerta, hermano. Amén. Lo que estamos viendo, ya se programa un gobierno mundial, desastres naturales ocasionados simplemente por causas naturales y otros no por causas naturales. Vemos que el mundo está colapsando. Vemos todo lo que está a nuestro alrededor. Jesucristo está a la puerta. Amén. Pero usted y yo tenemos que tomar la decisión de vivir cercanos a Él. Amén. La ausencia de Cristo es pecado. Eso es pecado. Nosotros encerramos el pecado en normas y reglas y le dijimos: no hagas esto, haz esto, no busques, no toques. Y eso tiene su valor, sí tiene su valor, pero no tiene ningún poder, ningún valor contra los apetitos de la carne, el que nos puede librar a nosotros de caída, el que nos puede levantar a nosotros, el que nos puede ayudar a nosotros a no pecar en Cristo. Aleluya. ¿Por qué la iglesia hoy? ¿Por qué muchos de nosotros? ¿Por qué la vida de muchos de nosotros están como están? Porque estamos ausentes a la comunión con Cristo. Gloria a Dios. Y si Él está lejos, nosotros nos marchitamos. Tanto como yo puse el ejemplo del desierto, así como el sol en la tarde lo calienta a alta temperatura y en la noche la ausencia del sol lo enfría a temperaturas bajo cero, así mismo somos nosotros. Porque lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en nuestra naturaleza humana es frío.
es pecado, es muerte. Sin embargo, Dios tomó la decisión de depositar su luz, de depositar su vida en vasos de barro y la puso en nosotros. Aquí no es ninguno cristiano ni santo por voluntad propia. Entienda esto. El creyente tiene que vivir su vida todos los días y hasta que muera en comunión con Cristo. Porque un solo instante que nos alejamos de Él, caemos en muerte. Porque eso somos. Un costal de pecado y muerte. Caminando hacia un lugar donde nuestro cuerpo será transformado, nuestra mente será transformada.